¿Qué tal están? Que el Señor los bendiga. Sé que el Señor se ha glorificado en nuestras vidas de una forma sorprendente y cada uno de nosotros lo hemos experimentado de diferentes maneras. Y todo es porque la palabra del Señor cobra vida en nosotros. Al cobrar vida produce una serie de cambios, lo cual es la transformación. El discipulado es una de las herramientas que el Señor utiliza para esta transformación, para llevarnos a obtener el estilo de vida del Señor Jesucristo. Y por ello hoy de nuevo nos encontramos para compartir las palabras del Señor a través de este discipulado. Hoy tengo conmigo a dos hermanos que me acompañan para compartir este discipulado y tengo de nuevo con nosotros a nuestra hermana Patricia y también a nuestro hermano Rudy. Bienvenidos, amén, hermanos. Es una bendición poder saludarles desde este lugar. Esperamos que su vida sea edificada por medio de esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy. Una vez más agradecido con el Señor porque nos permite llevar la palabra, saber a cuántas personas que nos ven por este medio se les saluda y abran su corazón al Señor para lo que el Señor nos trae este momento y esperando que sea edificación para nuestras vidas, porque esto es para todos. Siéntanse contentos, ¿verdad?, de recibir la palabra de Dios y vamos a ver un tema muy importante que está haciendo falta en la vida de cada uno de los cristianos. Amén. Cada tema del que el Señor nos habla, nos damos cuenta que es la expresión de Cristo y es el establecimiento del reino de Dios en nuestras vidas. No es nada más algo simple como poder decir una característica más en mi vida o un fruto del Espíritu. Más bien, la transformación en nosotros es el establecimiento del reino de Dios. Podemos decir, el reino de Dios se está estableciendo en mi vida cuando estoy permitiendo la transformación. En la palabra encontramos cómo los fariseos, los escribas, por ejemplo, ellos conocían muy bien la ley, conocían lo que estaba escrito, pero no tenían revelación y tampoco se daban a ser transformados por la palabra. Por eso Jesús los encuentra con un estilo de vida apartado de la verdad de lo que nuestro Padre había dicho a través de los profetas, de la ley, etc. Pero vuelvo a decir, ellos conocían muy bien todo lo que decía la palabra, pero no se daban a obedecerla. No entendían porque les faltaba revelación. El discipulado que nuestro Padre nos está dando es un discipulado con revelación. A Él no solo le interesa que nosotros tengamos conocimiento, Él quiere que sea una experiencia en nuestras vidas y pues para ello nos ha llamado hoy, ¿verdad? Para que juntos podamos edificar a nuestros hermanos. Es una vivencia, realmente la palabra de Dios es una vivencia, es un diario vivir, un estilo de vida. En cualquier momento que nosotros nos movemos, en el trabajo, en el hogar, digamos en un bus o donde quiera que andamos expresando lo que somos, nuestra identidad. Amén. Y eso es lo que el Señor espera de sus hijos, que revelemos a Dios a través de nuestro estilo de vida. La palabra nos dice que el Señor nos va llevando de gloria en gloria. Y sin duda alguna la gloria a la que hoy nos lleva a través de esta enseñanza es una gloria mayor. Vamos de gloria en gloria porque se va agregando cada vez a nuestra vida más conocimiento de Cristo, más transformación y como la palabra nos dice, ¿verdad? Hasta que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Amén. Así que hoy la lección que nos corresponde es la lección número 14 de nuestro manual de carácter. Y esta lección tiene como nombre santidad. Así que abramos bien nuestros ojos, pero pongamos muy presto nuestros oídos para ser edificados con lo que hoy vamos a estar aprendiendo. Vamos a leer las preguntas para reflexionar. Hay 3 preguntas. Dice la número 1, ¿para ti qué es la santidad? La 2 dice, ¿qué significa Dios es santo? La 3 dice, ¿está esto relacionado con la religión? Y en el transcurso de la enseñanza ahí veremos la respuesta de estas preguntas, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a ver el versículo que el Señor nos trae en este momento y vamos a ir a
a las escrituras en el libro de 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 15. Lo voy a leer en Reina Valera y posteriormente en la tele. Dice el versículo: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Quiero compartirlo también aquí en la tele. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 15. Sino manténgase apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Si notamos aquí en este versículo, el Señor se revela. Él se muestra cómo es Él, cómo actúa, qué es lo que Él siente, qué es lo que expresa. Si notamos aquí, no es nada que ver con algo que nos ponemos, algo que vistamos, sino es su carácter, revelando su estilo de vida. Amén. Amén. Cuando la palabra nos muestra su revelación, es para una aplicación en nuestro estilo de vida, no como religiosamente las personas acostumbran a sencillamente tener conocimiento o a tener un comportamiento pero eventual. Por ejemplo, cuando se encuentran en compañía de más cristianos o cuando están dentro de un templo. Más bien la palabra nos revela que debe ser nuestro estilo de vida, debe ser nuestro accionar diario. Para eso viene la palabra del Señor. Quiero leerles este mismo versículo en la versión NBI. Dice la palabra: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. En la versión Reina Valera, quiero resaltar cómo nos dice la palabra. Nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, hay una coma, pero luego viene una orden y dice sed. Desde que dice sed, ya nos está revelando que es una orden. No dice acá si desean, si les quieren, gusta, si quieren. No, ahí va sencillamente sed vosotros santos. Tampoco dice sed si pueden. No, dice sed también vosotros santos. Y utiliza otra palabra, dice también. Al decir también nos está revelando que hay un modelo. Si no, no dijera también. ¿Quién es el modelo? Lo dice en la parte final y dice sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Perdón, en la parte primera, dice como aquel que os llamó y luego dice también. En la parte final lo dice en la versión NBI que acabo de leer y dice como también es santo quien los llamó. Como también es santo quien nos llamó. Muestra el modelo. Nos está mostrando el modelo, nos está llevando al modelo. ¿Quién es quien nos llamó? Quiero preguntarles, ¿quién nos llamó? Cristo Jesús. Jesucristo, Señor. Amén. Entonces nos está diciendo, mi santidad debe ser la santidad de Cristo. No dice parezcanse, no dice tengan un poquito, o ¿cómo podemos decir? O acérquense, algo similar. No, viene una orden y dice, sed también vosotros santos. Otra palabra que quiero resaltar y es en la NBI, nos dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Estilo de vida. Estilo de vida. Porque usa la palabra todo. Quiero resaltar esa palabra. Todo. En todo lo que hagan. ¿Saben ustedes que una de las cosas que la gente practica comúnmente es el poder separar áreas de nuestra vida como si la santidad o la vida espiritual solamente cabe en algunas facetas de nuestra vida? Es fuera momentáneo, ¿verdad? Como que fuera momentáneo. Y se da muchas veces cuando se va al templo o a la casa de Dios, la gente o practica hasta el vocabulario, ¿verdad? Se encuentra con un hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Hasta hablan así suave, no como hablan en casa, ahora cuando se enojan no hablan así. Pero se nota que hay una peculiaridad que en la iglesia son diferentes en el estilo de vida y en el diario vivir es otra, es como que fuera
como que hubiera esa opción, ¿verdad? Amén. De que en el trabajo pues puedo hacer de una forma, pero ya cuando estoy con mis hermanos o frente al pastor o frente al apóstol, me tengo que portar diferente. Aquí nos muestra la Escritura, es en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que hago, dice el versículo que acaba de resaltar. Sí. Si hablamos de todo, no está excluyendo la vida íntima, no está excluyendo la vida laboral, no está excluyendo, ¿cómo se dice? ¿Cómo? La familia. La familia, no está excluyendo los amigos, ni tampoco los estudios, etcétera. Dice en todo. Toda. Y eso me llama la atención, en todo. Hace tiempo conocí a una persona, hace poquito usaba ese ejemplo, y me llamó la atención que estuvimos durante todo el día con él, y cuando llegó ya la hora del servicio, me sorprendió la transformación que tuvo de un segundo a otro. Le conozco y es una persona, como decimos, no muy ubicada. Y durante todo el día estuvimos allí porque estuvimos en una reunión, pero cuando llegó la hora del servicio y a él le correspondió subir y tomar un privilegio, cuando yo lo vi frente a todas las personas y con el micrófono, era alguien totalmente distinto a con quien acabábamos de estar platicando, con quien estuvimos todo el día, quien conocía durante años. Entonces me di cuenta que las personas a veces tienden a cometer este error. Se transforman en la supuesta santidad o en la supuesta formalidad solo cuando tienen un privilegio en la iglesia, pero en todo su estilo de vida, como sea, como quieran. La palabra dice, sed también vosotros santos. Por ejemplo, hoy nosotros estamos delante de ustedes compartiendo este discipulado. No nos es lícito tener hoy acá nosotros un comportamiento y que nos escuchen hablar muy espirituales, muy elocuentes, y alguien se pueda sorprender y diga, oh, estos hermanos de veras deben ser hermanos muy espirituales, muy certeros en todo lo que hacen, dirigidos por el Espíritu del Señor, y que después cuando salgamos nosotros de acá tengamos una familia disfuncional, o yo que tenga tal vez un vocabulario inadecuado, que mi comportamiento con mi esposa sea un comportamiento áspero o grosero. Quienes me conocen pueden decir, pues, qué barbaridad, ahí es una persona pero allá es otra persona. La palabra dice en toda vuestra manera de vivir. Entonces nos llama a ser sinceros, nos llama a ser verídicos o verdaderos en todo lo que nosotros hagamos. Y eso es lo que a mí me llama la atención, y esto glorifica el nombre de Dios, el que nos lleve la palabra a nosotros a ser transformados, pero esto es a causa del arrepentimiento que va produciendo sus palabras en nuestras vidas. Amén. Quisiera que vayamos al primer párrafo, porque ya nos quedamos compartiendo toda la lección en un solo versículo. Nos dice nuestra enseñanza: hoy vemos a mucha gente caminando por las calles, que lleven una Biblia, a quienes regularmente vemos los domingos subiendo a un bus, taxi o algún otro vehículo dirigiéndose a una reunión cristiana. La apreciación inmediata que hacemos de esto es, ¿son cristianos o son evangélicos? Hay que tomar en cuenta que en la actualidad hay muchas sectas y religiones. Lo interesante es que en la mayoría de estas personas hay algo que los identifica y que nos hace pensar en lo que pudieran ser. Una Biblia, la manera en que visten, un portafolio, etc. ¿A cuántas personas nos encontramos nosotros por la calle? Especialmente día domingo o el día miércoles, que en la mayoría de organizaciones o congregaciones son los días que se usan para servicio. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a la mente cuando vemos a alguien bien arreglado y con una Biblia en la mano? ¿Qué pensamos de esa persona? Debe ser cristiano, sin duda alguna. A la iglesia seguramente se conduce. Entonces, ese es como nos dice acá, ¿verdad? Es la apariencia que comúnmente las personas vemos. O sea que eso es lo que se ha querido identificar a un cristiano, la forma de vestir, incluso cargan un atacheo, una Biblia, un portafolio, visible, y caminan de una forma elegante. Amén. Y la gente dice, seguramente es un evangelista o es pastor, ¿verdad?
precisamente por si anda repartiendo algún volante o predicando a través de una bocina en un bus, como decía aquí, ¿no? Mas, sin embargo, en realidad no le conocemos cómo actúa con su esposa, no sabemos cómo actúa en la tienda de la vecindad donde va Sí. a comprar, ¿verdad? Si ha pagado o debe. Si no, aquí está Patricia, que sabe si pagamos o no pagamos en la tienda. Entonces, ¿cuántas cosas, verdad, vemos? Y desde que vemos a una persona decimos, puede ser un cristiano, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de los hijos de Dios. Este debe ser cristiano. Pero, ¿cuál es la verdad, según la palabra, o a la luz de la palabra, de cómo le podemos llamar o por qué le podemos llamar a alguien cristiano? Nos dice el siguiente párrafo: lamentablemente, muchas de estas personas que observamos no viven un estilo de vida que esté fundamentado en base a los principios de las Sagradas Escrituras y que por ende lo pongan en práctica cada día. Más bien, abundan las interpretaciones basadas en criterios y opiniones humanas que se alejan cada vez más de la realidad de lo que Cristo Jesús nos enseñó. Cuando nosotros hablamos de santidad, estamos hablando de un tema que se ha vuelto polémico por muchas razones. Una, muchos cristianos creen imposible el poder tener una vida en santidad. Y otros creen que sí, pero algunos tienen un concepto equivocado de lo que es la santidad. Así que viven una santidad de acuerdo a sus propios criterios. Otros sí, por revelación del Espíritu, están teniendo la santidad de acuerdo a lo que la palabra dice. Por eso es que hoy nos va a ser muy útil esta enseñanza. A la luz de la palabra, el Señor nos está mostrando cuál es la verdadera santidad. Sucedió algo hace algunos años, me comentaba una persona. Me dice, fíjate, pastor, que a nuestra congregación vino a predicar un hermano. Él era evangelista y vino con su esposa. Pero notaba algo raro, me dice, que de repente solamente él bajaba a desayunar. Y entonces le preguntaba, ¿y tu esposa no va a bajar a desayunar? Y él decía, no, ella viene después, no se ha despertado. Y entonces miraba un comportamiento raro entre ellos dos como esposos, y él predicaba en las noches en la congregación donde lo invitaron. Pues un día me dice, me puse a platicar con la esposa de él y le pregunté que cómo estaba, y que notaba que no bajaba a desayunar o a comer, que si se sentía bien o tenía algo o se sentía mal físicamente. A lo cual ella, en confianza, le contó que tenía problemas con su esposo. Su esposo no era de la manera como lo veían. Como se presentaba, él era un hombre grosero, era un hombre abusivo que la intimidaba mucho. Entonces ella tenía una vida que no era de alegría o de gozo. Entonces es allí donde nos sorprendemos, a veces porque vemos a una persona vestida de una forma formal o con una Biblia o tras un púlpito, decimos, ese debe ser cristiano. Pero a la luz de la palabra encontramos nosotros que a los primeros cristianos se les llamó cristianos no por su manera de vestir, no porque andaban una Biblia en la mano o porque andaban un portafolio. Se les llamó cristianos porque pudieron ver en ellos el mismo comportamiento de Jesús, el mismo comportamiento de Cristo. Las mismas acciones. Las mismas acciones, los veían que eran misericordiosos, escuchaban su manera de hablar, veían su estilo de vida. Entonces la gente dijo, estos deben ser cristianos. ¿Por qué? Porque se parecen a Cristo. Ese es el origen de la palabra cristiano. No somos cristianos porque nos vestimos con ropas largas. No somos cristianos porque andamos una Biblia en nuestra mano. Somos cristianos porque tenemos el estilo de vida de Cristo, no una apariencia. Sí, porque veamos originalmente cuando Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, no le exigió ni una ropa. Más bien dicho, venía, como decimos nosotros, como Dios me trajo al mundo, sin ropa. Entonces, y el hombre fue hecho a la imagen de Dios, ¿verdad? No quiere decir que Adán y Eva no eran santos porque andaban sin ropa. La ropa fue necesaria a causa del pecado. Pero hoy en día se equivocan cuando creen que la santidad es la forma de vestir. Está basada solo en la forma de vestir. No digo que con eso pues va a andar uno vestido como quiera, por supuesto, guiados por el Espíritu Santo. Pero no que se centre la santidad en la ropa.
porque notamos que en algunas religiones las mujeres se cubren hasta la cabeza y solo los ojos. Solo muestran los ojos, ¿verdad? Pero no sé si son felices, como decía usted, cómo tratan a su esposa, si le dan comida o cómo tratan a los hijos, si aportan a la casa. Amén. Y cuántas cosas que son parte de realmente la santidad. Vamos a ver aquí el siguiente párrafo, viendo siempre con respecto al error que se comete con respecto a la santidad. Dice, es por eso que la santidad en la mayoría de los casos se ha practicado de una manera muy equivocada, pero aún en otros ni siquiera se pretende practicar, por la ignorancia a la mala interpretación que se le ha dado. Pues cuando nosotros desde pequeños nos infunden que la santidad es cierta cosa o cierta práctica, entonces nos convertimos en religiosos. Creemos que vistiendo así o caminando así o qué sé yo, lo que ha enseñado la religiosidad, pues me considero que ando santo, ¿verdad? Amén. Eso es el error que se ha cometido. Pero si vemos en la escritura que dice como Él es santo, entonces ya no es como me enseñaron, sino en la escritura me revela realmente cuál es la verdadera santidad. Amén. Y es que quiero, antes de que pasemos al siguiente párrafo, que usted nos lo va a leer también, quiero resaltar esta parte que nos acaba de mencionar nuestro hermano Rudy. El concepto equivocado, ¿verdad? Como lo dice el párrafo que nos acaba de leer. Dice, es por eso que la santidad en la mayoría de los casos se ha practicado de una manera muy equivocada. ¿Por qué equivocada? Dice, porque aún otros ni siquiera la pretenden practicar por la ignorancia o la mala interpretación que le han dado. Cada quien interpreta las escrituras como quiere. Nuestro hermano Rudy mencionaba hace un momento, ¿verdad? A veces basamos nosotros la santidad únicamente en la forma de vestir o en el arreglo externo. Y de allí no pasamos, ¿verdad? La santidad es eso. No importa que tenga malas actitudes, no importa que sea irresponsable o irreverente, pero con que ande vestido con camisa manga larga, si somos los varones, ¿verdad? O un pantalón de tela o corbata, o en el caso de la mujer, no importan sus malas actitudes con solo que use una falda muy larga o de repente la blusa hasta cuello de tortuga, ¿verdad? O en otros países, como mencionaba nuestro hermano Rudy, hay mujeres que aún solo se les permite que sus ojos se les puedan ver, porque hay una mala interpretación de lo que es la santidad. Claro, tampoco queremos excluir el que la forma de vestir sea decorosa. ¿Por qué? Porque la palabra dice, en toda vuestra manera de vivir. Y nuestra forma de vestir, nuestro arreglo personal, no excluye, porque por eso lo resaltamos, toda. Hay personas también, ¿verdad?, que se agarran de decir, bueno, lo que Dios quiere es lo de adentro. Son las actitudes, el carácter, si soy responsable con mi familia, o si contribuyo a mi esposa, o si la esposa, ¿cómo se dice?, sabe atender a su marido, no le falta el respeto. Eso también es importante, pero no podemos nosotros utilizar la libertad que hemos recibido de Cristo para darnos al libertinaje en cuanto a nuestro arreglo personal. Quiero hacer este paréntesis antes de entrar a la siguiente parte de la enseñanza. ¿Por qué? Porque muchas personas se han basado únicamente en este otro extremo. Lo que importa son las actitudes, dicen las personas, no la forma en la que vistamos. No es así. Cuando la palabra dice en toda vuestra manera de vivir, incluye sin duda alguna nuestro vestuario o nuestro arreglo personal. Hace poco teníamos una plática con nuestro hermano Rudy muy edificante, hace como 2 o 3 días, y me edificó mucho el poder platicar sobre esto, porque es el mismo tema que hoy estamos tratando, ¿verdad? Que a veces las personas se les pasa la mano en su arreglo personal. A veces son ropas demasiado escotadas, o por ejemplo en caso a veces de las mujeres, ¿verdad? Pantalones muy ajustados, o como dirían tal vez algo otras personas, voy a utilizar esta palabra tal vez para darme a entender, bien trincados los pantalones, como dicen, ¿verdad? Y como decimos, es que como son las actitudes, claro, son las actitudes, pero también es lo que por fuera hay.
no solo lo de adentro, porque nosotros somos integrales, somos íntegros, por dentro y por fuera. Así que no nos equivoquemos, también tenemos que cuidarnos de nuestra forma de vestir. Si nuestras ropas son cortas, tenemos que tener cuidado, porque debe haber un decoro, ¿verdad? Por ejemplo, en los varones también, no solamente en las mujeres. A veces nos hemos inclinado únicamente a la mujer, cuando también el hombre puede ser tal vez malicioso en su forma de vestir, o el hombre también puede ser vulgar en su manera de vestir, y deja de revelar al Señor Jesucristo, no solamente las mujeres. Y también encontramos por el otro lado a las mujeres a veces con shorts demasiado cortos o blusas muy escotadas, o vestidos que aunque es un vestido o una falda, pero ya no es adecuado. El que es guiado por el Espíritu del Señor entiende lo que hoy estoy hablando, y si no, comienza a ser guiado por el Espíritu. Créeme que cuando somos guiados por el Espíritu, aún somos transformados en nuestra manera de vestir. El Espíritu nos guía y nos dice, no, ese pantalón ya no más, o esa camisa tampoco está bien, o en caso de las mujeres, este vestido está bien, pero este me lo sacas de tu closet. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu nos guía toda la verdad. Y me encanta esto porque cuando habla de la santidad dice en todo. Así que quería hacer ese paréntesis, no lo voy a pronunciar mucho tiempo más porque es solamente una parte, pero sí quería dejar esto muy claro, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con nuestro arreglo personal, porque eso también indica si somos santos o si no somos santos. A muchas personas les faltan el respeto, pero es porque ellos mismos dan una impresión equivocada. ¿Cuántas mujeres dicen, hay muchos hombres abusivos que nos faltan el respeto? Pero es porque la mujer no se da a respetar en su manera de vestir. O el hombre, tal vez él tampoco se da a respetar por cómo viste. Entonces cualquiera le ve y dice, no creo que este sea cristiano o que esta muchacha sea cristiana. Revelemos a Cristo absolutamente en todo. No estoy hablando con eso de que nos vayamos al otro extremo, ¿verdad? Al ser religiosos y andar arrastrando el pantalón o la falda. No, sencillamente seamos guiados por el Espíritu del Señor y seamos decorosos en todo lo que nosotros hagamos. Sí, como decía mi pastor, ser guiado por el Espíritu Santo, el Señor nos pide nuestro corazón, pero Él también conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, cuando yo me pongo una prenda de vestir, ¿con qué intención lo hago? Es la pregunta. Y si soy guiado por el Espíritu Santo, no lo voy a hacer con una intención carnal, porque recordemos que en los templos, podemos decir, en las iglesias, ahí hay cizaña y hay trigo. Porque si no, yo diría, bueno, en la iglesia no, ahí solo hay trigo, porque entonces la Biblia no se equivocaría. Pero recuerden que como hay cizaña, y la cizaña siempre llega a criticar, ¿verdad? Llega a juzgar, y yo llego mal vestido, voy a dar de qué hablar o de qué mal pensar a la cizaña. Amén. Y entre nosotros mismos vamos a provocar murmuraciones. Por eso lo que hoy queremos dejar en nuestro corazón y en nuestra mente bien clara, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos dice que va a guiarnos nuestros pies para que no tropiecen en Así piedra, es. que no tengamos ningún problema. Y eso realmente es la santidad. Amén. Padre Patricia no ha platicado todavía. Cuéntenos, Patricia. Sí, verdad, como decía usted, la santidad no es, como dice, de ir de un extremo a otro extremo, ¿verdad? Amén. Porque hay personas que todo es pecado, aún Sí. reírse, bromear, todo eso, ¿verdad? Es pecado, que Amén. usted es hijo de Dios y no puede hacer. No debe hacer una broma. No puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, no, como hijos de Dios debemos de sentirnos, disfrutar la vida, ¿verdad? Amén. Debemos disfrutar la vida que el Señor nos ha dado. Una vida en libertad, pero la libertad en Cristo, no Amén. usar la libertad Libertinaje. como oportunidad de un libertinaje. Así que seamos guiados por el Espíritu aún en eso, ¿verdad? Seamos guiados en toda vuestra manera de vivir. Corrijámonos nosotros, corrijamos a nuestra familia, edifiquemos a nuestros hermanos también corrigiendo, porque la palabra nos enseña que el cuerpo de Cristo se ayuda mutuamente. Así que qué importante es esto, que alguien se acerque y me diga, pastor, mire, creo que en esto necesita también expresar santidad. Es glorioso porque el cuerpo de Cristo me edifica. O yo como pastor acercarme a mi hermano y expresarle, ¿verdad? ¿Qué cosa hay que fortalecer
o qué cosa que es de aplaudir y de alabar. ¿Por qué? Porque esto nutre y edifica nuestras vidas en gran manera. Amén. Así que continuemos leyendo. Bueno, dice el siguiente párrafo: para no sumarnos a todo lo expuesto con anterioridad, debemos observar dos aspectos relevantes y determinantes. Número 1, la palabra del Señor. Y número 2, el estilo de vida de Jesús. Ahí podemos ver los modelos, o ahí está la guía, ahí está el camino a seguir. Así es. En la Escritura encontramos las respuestas de cualquier cosa que tengamos duda. Como tocábamos el tema del vestuario, en la Escritura, el apóstol Pablo habla, ¿verdad?, que debemos vestirnos decorosamente. O sea, hoy en día pues hay muchas modas que no van con nuestra forma de vivir, con nuestro estilo de vida de hijos de Dios. Solo tengamos cuidado y seamos guiados para tener nuestro corazón sano, y también que las personas nos vean, puedan ver a Cristo revelado en nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, cómo tratamos a los demás, si hay amor en nuestro corazón, porque cuando hay falta de amor, somos bruscos, somos toscos para hablar, para corregir, pero cuando tenemos ese fruto del Espíritu en nuestro corazón, cualquiera va a querer hablar con nosotros. Amén. Y cuando corrijamos a alguien lo van a sentir sabroso, dulce, porque van a notar que hay algo especial para esa persona. Y por eso dice acá que dos cosas tenemos que tomar en cuenta: la palabra del Señor y el estilo de vida de Jesús. Esas dos cosas son relevantes, importantísimas, tanto para mi vida como para cuando yo necesito ir y enseñar a otras personas. Y como nos dice nuestro hermano Rudy, la palabra nos dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, no hablando de palabras bruscas o palabras groseras, sino más bien tener gracia a nosotros hablar. Claro, sin duda alguna, es también importante que la persona que está siendo corregida sea guiada por el Espíritu, porque si no es guiada por el Espíritu, aunque tus palabras sean con gracia y sazonadas con sal, le van a caer como balde de agua frío. Pero si sus palabras son, o como decía, si la persona sí es guiada por el Espíritu, las palabras con gracia y sazonadas con sal, le van a saber a qué le gusta a usted: el caldo de res, caldo de gallina, un ceviche, le va a caer riquísimo, ¿verdad? Pero cuando no hay dirección del Espíritu de la persona que recibe la corrección, le va a caer como, ¿qué, hermanos? Como amargo, como la hiel. Cuando no se golpea en la mañana. Como dicen en ayunas, ver un tropezón en ayunas, como duele. Entonces, como así, agua fría. O el agua fría. Así cae una corrección cuando una de las dos partes no conoce lo que dice la palabra del Señor o el estilo de vida de Jesús. Amén. Con estas dos cosas, ¿verdad? No nos vamos a salir del diseño de Dios, pues. Con esto, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que ver: la palabra del Señor y el estilo de vida de Jesús. Amén. La santidad no es sinónimo de religiosidad. Observemos que el aspecto que Jesús más corrige de los escribas y fariseos es su misma religiosidad. En otras palabras, esto quiere decir que ellos sometían a otras personas a hacer lo que ellos mismos no practicaban, y esto daba como resultado que todos los piadosos tuvieran temor, pero era un temor basado en mandatos humanos o en observancias de la ley, que ni siquiera los que las enseñaban eran capaces de vivir o poner en práctica. En aquel tiempo, la atmósfera que se respiraba era de culpa, sentencia y muerte. Vemos aquí también, ¿verdad?, de que hoy en día vemos a muchas denominaciones o religiones, ¿verdad?, basadas solo en criterios humanos, en sentencia, en muerte, ¿verdad? Pero más el Señor aquí nos muestra, ¿verdad?, que no debemos de ser como los fariseos, ¿verdad?, que ellos mismos dicen que enseñaban la palabra de Dios y
enseñaban a las personas, ¿verdad?, para que se sometieran al señorío de Jesucristo, pero ellos no llevaban ese estilo no de vida. llevaban ese estilo de vida o no lo vivían, ni lo practicaban, ¿verdad? Entonces, esto daba como resultado que todos los piadosos tuvieran un temor, pero era un temor basado en mandatos humanos, ¿verdad? Como les decía hace un momento, de que se ve esto, ¿verdad?, en las iglesias, de que se basa en criterios humanos, culpando a la gente, condenándola, ¿verdad? Amén. Condenándola y diciéndole se va a ir al infierno y muchas cosas que pudiéramos decir, ¿verdad?, que escuchamos, mas el Señor nos muestra aquí, ¿verdad?, que eso no es santidad. Sí, porque ya nosotros lo basamos en nuestro criterio. Por ejemplo, según mi criterio, ¿qué me gusta y qué no me gusta? En la lección anterior, por ejemplo, que se llama tolerancia, he hablado un poquito de esto, va bastante relacionado con lo que hoy estamos hablando. A veces somos tolerantes, pero si piensan igual que yo. Y soy intolerante si no piensan igual que yo. No es esta la medida correcta. El Señor nos muestra la tolerancia y la intolerancia, pero basado en el deseo de Dios, nuestro Padre, basado en los mandatos de Él. Y si hablamos de la santidad, esto no tiene que ver con mis gustos, no tiene que ver con mis ideas, más bien es qué es lo que el Señor dice respecto a la santidad. Los fariseos, por ejemplo, nos mencionaba nuestra hermana Patricia los fariseos. En una oportunidad el Señor Jesucristo le dice a los fariseos: ustedes parecen sepulcros blanqueados. Por fuera. Un sepulcro, ¿qué es? Una tumba. Muy bien, les dice parecen tumbas blanqueadas. Blanqueadas significa bien pintadas, bonitas, ¿verdad? Bonitas, como por ejemplo el color que a la gente más le encanta para pintar una tumba es el blanco. Entonces le ponen cal, ¿verdad? La pintan con cal o algún color bonito. Entonces les dice a los fariseos: ustedes parecen sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Les hace la comparación y les dice: por fuera se ven muy bonitos, con ropas muy honestas, su forma de hablar tan correcta, pero por dentro están llenos de huesos secos y de toda inmundicia. Y a veces esta es la idea de santidad que tenemos: verme por fuera muy bonito, muy elegante, muy decoroso, aún mi forma de hablar, una manera de hablar tan decente, pero por dentro estoy lleno de críticas, estoy lleno de celos, estoy lleno de envidias, de enojos, de mentiras, de malos deseos. Entonces no estoy practicando la santidad del Señor. ¿Por qué? Porque solo estoy haciendo lo externo, pero lo interno está muy mal. Entonces no es malo que los sepulcros que estén bien pintaditos por fuera. Lo mismo digo, no es malo que nosotros estemos por fuera relucientes, porque somos hijos de Dios. Por fuera, hombres y mujeres relucientes, elegantes, hermosos, como decimos, chulos de bonitos, bien lindos, pues, porque somos hijos de Dios. Y a nuestro Padre le llena de gozo ver a sus hijos bien cuidados. Pero no podemos descuidar un aspecto que es el que lleva a que lo de afuera sea verdadero, y es el aspecto interno. Dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, de lo que hay adentro, eso es lo que se debe de exteriorizar. Sí, recuerdo una vez visitamos a unos hermanos allá en el vecino país de Belice. En Belice. Y recuerdo que los veía que todos andaban con el mismo tipo de ropa. El mismo corte de cabello. Sí, el mismo corte de cabello, incluso la forma de vestir. Y vengo yo, le hice una pregunta: mira, ¿y por qué ustedes se visten todos iguales? Siempre tocando el tema de la santidad, porque para ellos veía que era bien fuerte esa parte. Amén. Como que eso representaba la santidad. Y me dice: bueno, los vestimos así, me dijo, porque así se vestía Jesús, y no había diferencia entre uno y otro, para que aquel que no se pueda llegar a vestir, digámosle, a otro nivel mejor, decente, no piense mal ni se sienta mal. Ni se sienta mal. Entonces ellos, por lo que yo vi, lo hacían con un propósito equivocado realmente a lo que es santidad. Amén. Si el Señor bendijo a un hermano de una forma como el Señor lo sabe hacer, podemos decir exagerada, pues Él tiene dinero para comprar lo que Él quiere. Así es. No, se tiene que poner un uniforme y para andar santo. No, yo lo veo como que no, porque si el Señor
te le dio bendiciones para que le ponga exprese. y disfrute. Sí. Y como decía hermana Patti, y que la santidad no tiene que ver con una religiosidad de andar yo fingiendo una forma de hablar y andando, como decimos nosotros, con la cara agachada y no bromear, porque debemos ser libres, pero con santidad. Sí. Porque si la santidad es una doctrina, un estilo de vida, entonces vamos a andar como hoy de presión, aguantando, no hacer esto, aguantando, no hacer el otro, pero en qué momento va a estallar la olla, ¿no? Y entonces he visto muchos... Entonces va a salir realmente todo lo que había adentro. Correcto. Cuando he visto muchas personas que dicen, ¿y usted ha sido cristiano? Sí, mire, yo fui de los verdaderos. Fui como 7 años cristiano. ¿Y qué es lo que pasó? Mire, 7 años aguanté. ¿Pero por qué aguantó si yo lo disfruto? De plano que le pusieron, como los fariseos, una carga que no pudo llevar. Que aguantó cierto tiempo y de ahí estalló, pues, y dijo, mejor la dejo. Sí. ¿Verdad? Pero mientras estuvo ahí, fue buen santo, podemos decir, ¿verdad? Y es que esa es la idea, ¿verdad? Nada más lo exteriorizamos todo, sin entender que la palabra dice en todo, está hablando de algo integral. Nos va a llevar un poquito más a profundidad el Señor. Dice, pero Jesús establece el reino de Dios y nos enseña un estilo de vida distinto. Habla de estilo de vida. Una cultura y principios donde gobierna el soberano y eterno Rey, el Señor de señores. Nos habla estilo de vida, pero también nos dice cultura y principios. En esto está basada la santidad. La santidad, vuelvo a repetir esto, la santidad es un estilo de vida, es una cultura y son principios donde gobierna el soberano y eterno Rey, el Señor de señores. No basemos la santidad en una conducta temporal o en algo que nada más se hace de acuerdo a la ocasión. La santidad es mi estilo de vida, es mi diario vivir, o como decimos nosotros, debe ser el pan nuestro de cada día. La santidad es nuestra cultura. Ahí es donde se expresa la cultura del reino de Dios. La santidad son los principios del reino de Dios. Y eso es lo que debe gobernar mi vida. La santidad no está basada solamente en lo externo. La santidad tiene que ver como, por ejemplo, voy a la tienda. Nuestra hermana Patricia tiene una tienda, ella y su familia. Voy a la tienda y le digo a Patricia, ¿qué? Necesito este listado de cosas y me lo puede dar y yo regreso mañana a pagárselo. Pero luego pasa una semana, pasa un mes, pasan meses, llega el año y no regreso a pagárselo. No estoy en santidad, aunque yo diga que soy santo, pero le he robado, le he mentido a mi hermana Patricia. Entonces, eso defrauda los principios del reino de Dios. La santidad es una cultura de ser honestos, de ser cabales, de ser sinceros, de ser justos, buenos pagadores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces no puedo basar la vida cristiana a solamente andar una Biblia en la mano, asistir fielmente a los servicios, cuando mi estilo de vida no está revelando las verdaderas actitudes, ser una persona, ¿cómo puedo decir esto? El ser una persona apegada a la forma honesta, a la forma sincera, integral del Señor Jesucristo. Nos dice, debe ser donde gobierna el soberano y Rey y eterno Rey, el Señor de señores. El texto base nos dice, sino como aquel que os llamó es santo. Debemos comprender que nuestro Padre Celestial no tiene ninguna relación con el pecado. Él es puro, no hay ninguna mancha en Él. La santidad tiene que ver con su carácter. Es su cualidad absoluta y fundamental, por lo que Él nos demanda a nosotros como hijos que desarrollemos su mismo carácter, que hablemos como Él habla, actuemos como Él actúa, aborrezcamos lo que Él aborrece y vivamos conforme a su voluntad. Muy poco se ha escuchado hablar de la santidad, lo dije al principio, porque muchos creen imposible ser santos, pero la palabra nos lo muestra y dice, es un mandato, sed también. En otras palabras, sed igualmente santos como quien nos llamó es santo. Entonces, lo primero es que es un mandato.
Lo segundo es que por ser un mandato es algo totalmente alcanzable en la naturaleza que hemos recibido en Cristo Jesús. Y lo siguiente es que la santidad es todo nuestro estilo de vida, no es una apariencia. La santidad no es un disfraz que me pongo en la noche para ir al culto. No, la santidad es el diario vivir cuando estoy con mi familia, cuando estoy con mis amigos, cuando voy al trabajo, cuando voy a la escuela, cuando estoy por la calle, en el mercado. La santidad debe permanecer. ¿Cuántas personas tienen en el mercado, por ejemplo, un puesto de ventas? Son cristianos y tienen un puesto de ventas. Bueno, digo son cristianos, pero ahorita lo vamos a hacer de forma que, de una manera aparente, ¿verdad? Entonces, son cristianos y tienen su puesto en el mercado, pero cuando le pesan a las personas que los tomates, cebollas, la papa, resulta que la pesa está alterada. Y la alteraron un poquito, ¿para qué? Para robarle un poco al cliente y sin que el cliente se dé cuenta. Entonces, por mucho que vaya al servicio, si está actuando de esta manera, está negando la verdad de Dios, se está mostrando como un impío. ¿Por qué? Porque no aplica integralmente la santidad. Podemos compararlo, la santidad, anteriormente se ha hablado de cultura, de estilo de vida. Cuando nosotros compramos un árbol injerto, vemos que tenía una naturaleza antigua, daba un tipo de fruta, pero cuando viene el que injerta, le pone, le inserta, ¿cómo? Le injerta. Y le injerta una nueva especie, una nueva naturaleza, y viene y al amarrarla y queda sólida. Cuando vemos empieza la nueva naturaleza a generar nuevas hojas, de repente un fruto distinto, un fruto diferente. Pero si nosotros vemos ahí, a él no le cuesta ser diferente, no le cuesta dar el nuevo fruto. Y viene el árbol, llega grande y cada día se desarrolla la nueva naturaleza en él, de tal manera que todas las frutas que da son diferentes a las primeras que daba. Así es la santidad en nosotros. Cuando somos llamados, el Señor habla en Efesios 4:10, ¿verdad?, que Él perfecciona a los santos. La santidad es algo dada por el Señor, algo impuesta a través de la su fe. Espíritu Santo. Ahí sí que el Señor introduce esa genética en nosotros y somos santos. Somos santos porque Él es santo. Y Él nos escogió, Él nos llamó. Ahora viene, Él quiere que nosotros expresemos su naturaleza. Así como esta planta, nosotros lo podemos hacer tan natural. Ahora cuando lo hacemos con dificultad, somos religiosos. Porque andamos viendo en qué fallé, en qué no fallé. Pero cuando es natural es porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nos guía. Amén. Vamos a ver el siguiente párrafo. Dice, cuando el profeta Isaías es llamado, y vamos al libro de Isaías capítulo 6, versículo 1 y 3. Isaías 6, 1 y 3. Amén. Vamos a leer en la TLA y ahí vamos a leer en Reina Valera también. Dice, yo Isaías vi a Dios sentado en su trono muy alto y el templo quedó cubierto bajo su capa. Esto me sucedió en el año en que murió el rey Osías. Y dice, vi adelante a unos serafines que volaban por encima de Dios. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas volaban, con otras 2 se cubrían la cara, y con las otras 2 se cubrían de la cintura para abajo. El 3 dice, con fuerte voz se decía el uno al otro, Santo, Santo, Santo es Dios único de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. ¿Qué está expresando acá? La naturaleza de Dios. Amén. ¿Cómo es Él? Ahí vemos que el Señor está revelándose.
y así como Él es, en Él fuimos escogidos y nosotros tenemos esa capacidad de ser santos, más bien dicho, esa naturaleza, porque desde el momento que nacimos de nuevo, es introducida esa naturaleza en nosotros y somos santos porque Él es santo. Dice, lo primero que Él ve en el Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esto nos describe el Señor como Rey soberano, el que gobierna. Luego también lo describe a los serafines, que daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nos debe llamar la atención que la declaración de ellos no es misericordioso, 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 o eterno, 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 aunque estos también son atributos que le pertenecen a Él. La declaración constante tiene que ver con su pureza, con su santidad. Esta palabra pureza, esto es el significado de santidad. La pureza quiere decir no hay nada que se adhiera de otro material, podemos decir así, o de otra sustancia. La pureza es, su identidad es única, es perfecta. Amén. No hay aleaciones ni contaminación alguna, ni agarré un poquito de aquí, un poquito de allá, sino es algo perfecto. Entonces el Señor se muestra que es la santidad, que nos muestra ahora qué es santidad y cómo debemos ser. Santos significa puros. Y cuando vemos la palabra santidad también podemos ver que somos apartados para un propósito. Cuando nosotros tomamos algún medicamento, por ejemplo, venimos nosotros, agarramos cierto recipiente, una taza o un vaso, y ya cuando voy a tomar un medicamento ando buscando el mismo traste, podemos decir. ¿Por qué? Porque ya lo apartamos exclusivamente para eso. Un uso especial. Exactamente. Somos de un uso especial. Cuando nosotros somos apartados por el Señor, nos llama santos. Somos exclusivos de Él. Amén. Para uso de Él. Amén. Amén, así es. La santidad entonces, como nos dice la palabra, no es algo secundario. Más bien toda la Escritura nos revela que Dios es santo, una y otra vez. ¿Por qué nos revela la santidad de Dios? Porque al hacerlo nos está revelando nuestra naturaleza, nos está revelando nuestro llamamiento. Por eso dice la palabra, como aquel que os llamó. O sea, el que nos llamó nos está revelando para qué nos llamó. Y nos llamó a nosotros para que nosotros tengamos una vida, pero una vida en santidad. Amén. Vemos, ¿verdad?, con respecto al tema que estamos viendo de la santidad, escuchamos mucho, ¿verdad?, cuando se dice, nadie es santo, ustedes le dicen. Muchas personas lo dicen así. Y casi la mayoría, ¿verdad?, dice, no se puede ser santo en esta tierra y un montón de cosas, ¿verdad? Se encuentran, ¿verdad?, que es imposible alcanzar la santidad, y mientras que el Señor dice, ¿verdad?, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos. Sí, correcto. Es un mandato. Dice, la santidad no es un concepto que encontramos en un diccionario, no es una apariencia falsa, no es hacer largas oraciones ni cantar bien, no es dar más ofrendas que otros, no es sentirme bien conmigo mismo, no es caminar con una Biblia todos los días, no es ni siquiera el llamarme evangélico lo que me produce santidad. Vemos, ¿verdad?, que dice que no es un concepto, no lo encontramos en ningún diccionario, ¿verdad?, sino que en la Escritura lo dice Él, sed santos, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos. Entonces aquí nos manda, ¿verdad?, de que debemos ser santos, no hay otra opción, ¿verdad?, sino que para eso el Señor nos llamó para ser santos. Pero vemos que
dice que no es una apariencia falsa, como ya lo hemos visto, ¿verdad? A veces aparentamos una cosa y somos otra cosa, ¿verdad? Somos lo contrario. Nos vestimos muy bonito, elegante, hablamos bonito, ¿verdad? Pero dice que no se basa solamente en eso, ni en hacer largas oraciones o cantar bonito, ¿verdad? Ni tan siquiera es dar ofrendas por costumbre, ¿verdad? O más que los demás. O más que los demás, o para que me vean que yo sí doy, para que mi nombre lo digan que yo di más o que Sí, yo que fui. estoy más cerca del Señor. Para ser Ajá, alabado aún más a veces. por dar esa ofrenda, ¿verdad? Aún dice que no es ni sentirme bien conmigo, ¿verdad? No, eso no es. Dice ni caminar con una Biblia todos los días. No es eso lo que me hace ser santo, ¿verdad? Ni tan siquiera llamarme evangélico, porque yo puedo llamarme que soy evangélico, pero eso no determina que soy santo, ¿verdad? Nivel de santidad. Sino que es mi estilo de vida, ¿verdad? Cómo yo me comporto en esta tierra, en mi lugar, en mi familia, ¿verdad? Eso es lo que va a determinar que en realidad soy santo como el Señor es santo. Estoy revelando a Dios. Como decía nuestro pastor hace un ratito, a los discípulos les dijeron cristianos porque se parecían a Cristo. Su estilo de vida era como el de él. Hacían las mismas Ahora cosas. le decimos cristiano a alguien que vaya con Una con Biblia. Biblia y una presentación, un atacheo o va de tacuche para dar una enseñanza bíblica y decimos eso es evangélico o cristiano. Sin embargo, lo que hermana Patti nos ha revelado a través de la escritura es otra cosa, ¿verdad? Aún nos dice acá, dice, ni es sentirme bien conmigo mismo. A veces nosotros decimos, bueno, yo estoy bien con Dios. ¿Por qué estás bien con Dios? Me siento bien conmigo mismo. Recordemos que la palabra dice que engañoso es el corazón. O sea que mi corazón me puede engañar y me puede decir, estás bien, no estás haciendo nada malo, ya ahí donde llegaste estás perfecto. Pero es un engaño, ni siquiera sentirme bien conmigo mismo. ¿A cuántas personas pudiéramos preguntarle, ¿cómo estás con Dios? Pues yo me siento bien, yo estoy bien. Sí, pero ¿qué dicen mis actitudes? ¿Qué dice mi estilo de vida? ¿Qué dice mi carácter? ¿Estaré verdaderamente bien con Dios? Tal vez ahorita digo, yo me siento bien con Dios, pero al rato exploto con alguien y le digo hasta de qué se va a morir, ¿verdad? Entonces, ¿verdaderamente estoy bien con el Señor? O tal vez digo, yo me siento bien, pero le estoy haciendo trampas a otra persona para aventajarle y ser solamente yo beneficiado, sin importarme que los demás no tengan ningún beneficio. Entonces, ni siquiera sentirme bien me hace que yo sea santo, no porque me siento bien. Mejor vayamos a la Escritura. Por ejemplo, yo me puedo sentir muy bien físicamente, sin saber que de repente en lo interno se puede estar formando algo malo. Pero yo me siento bien, no voy con el doctor porque me siento bien. Pero aún sintiéndome bien, voy con el doctor y encuentra algo el doctor. Pero si yo me sentía bien, cuando yo voy a la Escritura y abro la palabra y encuentro y digo, Señor, pero si yo me sentía bien y esto que encuentro acá me viene a corregir y me viene a confrontar, yo me sentía bien, pero aquí encuentro otra cosa en la que me he equivocado y yo pensaba que estaba en lo correcto. Entonces no nos equivoquemos, no porque nos sintamos bien, estamos bien con el Señor. Tal vez estoy bien conmigo mismo, estoy bien de acuerdo a como yo pienso, estoy bien de acuerdo a lo que a mí me gusta ser así, así que me siento bien. Pero recordemos, no fuimos creados para nosotros mismos, fuimos creados para Dios nuestro Padre. Así que ni siquiera sentirnos bien. Pero quiero mostrar ahora algunas cosas, no son todas, pero algunos aspectos que nos revelan cuál es la verdadera santidad. Dice, santidad significa, primero, amar correctamente a tu esposo o esposa. Eso es la santidad. Si tú no estás amando correctamente a tu esposo o a tu esposa, créeme que aunque tengas las mejores ropas, las más decentes, pero no estás expresando el amor correcto a tu cónyuge, no, estás muy lejos de la santidad. Otra más, dice, tratar correctamente a tus hijos.
¿Cuántos padres de familia no se han dado cuenta de que la palabra dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos? ¿Y cuántos padres están airando constantemente a sus hijos? No les dan un trato correcto. La santidad es dar un trato correcto a nuestros hijos. Voy a leerlo un poquito a velocidad Corrido. y luego comentamos sobre ello. Otra más dice, obedecer a tus padres. En una oportunidad mencioné esto. Una madre llega y dice, quiero que por favor oremos por mi hijo. ¿Y qué pasa con su hijo? Pensamos que estaba enfermo. Dice, es que es muy rebelde, y nos dejó a todos sorprendidos, todos así como, ¿y aquí qué pasó? Pues si él es un discipulador. Y la mamá llega a pedir oración porque es muy rebelde. Entonces, también la santidad es obedecer a tus padres. No solamente es predicar, es obedecer a tus padres. También dice trabajar honradamente. No se trata solamente de trabajar, no. Debe ser un trabajo digno. Debes trabajar honradamente. Si un trabajo va a corromper los principios del reino de Dios, debes rechazarlo, apartarte inmediatamente. También dice hablar con verdad. Algunos dicen, es que es una mentirita piadosa. No existen las mentiras piadosas. O es verdad o es mentira. O son luz o son tiniebla. También dice, servir cada día mejor al Señor. Eso es santidad. Perfeccionarme en mi servicio a Dios. También dice, usar el tiempo correctamente. Aún la ocupación del tiempo revela si nosotros somos santos o no. ¿Cuántas personas están desaprovechando el tiempo todo el tiempo, ¿verdad? Desaprovechando el tiempo. Pero creemos que estamos en santidad. Hace un momento leíamos y dice, en toda vuestra manera de vivir. Así que eso no aísla tampoco el tiempo. Seguir la paz. Muchas personas les gusta sembrar contienda o tener discusiones, estar en guerra constantemente con los demás. La palabra nos enseña a seguir la paz. Si alguien buscó guerra, yo no tengo que continuar la guerra. Yo debo establecer la paz. Proveer para los de tu casa lo necesario. Eso también es santidad. Tal vez tú eres un esposo y no provees correctamente. O un hijo. Claro, eres un hijo, pero ya tienes una forma de agenciarte de dinero. Debes proveer para tu casa. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. También dice buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Buscar primeramente el reino de Dios es sujetarme primero a lo que Dios dice. No buscar las añadiduras primero, porque las añadiduras vienen después de un sometimiento al gobierno de Dios. Siguiente, hacer correctos y buenos negocios. Hay personas que creen que se aparta la vida espiritual de los negocios. Dice, aquella es mi vida espiritual, pero aquí estoy en los negocios. La palabra nos muestra que es en toda nuestra manera de vivir. Así que mis negocios deben ser correctos, deben ser honestos, deben ser justos, deben ser cabales. En nada se aísla nuestra vida espiritual. Siguiente, conducir a otros por el camino correcto con tu ejemplo. Ser modelo. Ser modelo. Alguien puede decir, mire, no me mire a mí, usted mire a Cristo. Esto es un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he sido llamado a ser ejemplo o a ser modelo. También nos dice, perdonar a quien te ha ofendido. ¿Cuántas personas están viviendo en su corazón con falta de perdón? Tienen en su corazón enojos, tienen en su corazón ira. Tal vez saludan a la persona, hola, ¿cómo estás? Y tal vez hasta un abrazo y un beso, pero dentro de su corazón le están odiando por algún acontecimiento pasado. La palabra nos enseña que nosotros debemos perdonar a quienes nos han ofendido. No es hipocresía, es la expresión de Cristo en todo ello. También dice ser un buen ciudadano. Hay muchos aspectos que pudiéramos tocar si hablamos de ser buenos ciudadanos, pero voy a usar uno simple. Ser un buen ciudadano tiene que ver, por ejemplo, con pagar mis impuestos. ¿Y cuántos cristianos no están pagando sus impuestos? Usar licencia. Usar una licencia. ¿Y cuántos andan en sus vehículos y no tienen una licencia de conducir? La licencia es una mordida. O alguien de repente de verdad comió algo y puso la basura en el suelo y no buscó un basurero. Entonces no está siendo un buen ciudadano. Hasta en ello, créeme, que estamos revelando nosotros la verdadera santidad. También nos dice ser justo. ¿En qué? En absolutamente todo. Nos dice también someterse al señorío de Cristo Jesús. No al de los hombres, someterme al señorío de Cristo. Yendo a la Escritura
conoceré la voluntad, cuál es el gobierno de Cristo para someterme correctamente. Y la última, vivir la palabra de Dios. Si hablamos de vivir la palabra de Dios, ahí estamos obteniendo absolutamente todo. No se está quedando nada aislado de la verdadera santidad. Mencioné estos ejemplos un poco breves porque sé que pudiéramos utilizar de repente que unos 8 o 10 discipulados más, pero con lo que el Señor hoy nos está llevando, a través de su Espíritu Santo nos guiará a qué cosa debemos hacer en cada una de ellas, cómo evaluarnos, cómo corregirnos, cómo poder apegarnos cada vez más a la voluntad de Dios nuestro Padre. Amén. Es muy importante lo que hemos aprendido. Yo creo que cada uno meditemos en qué área de todas las que acabo de mencionar, pastor, estamos fallando y poder comenzar a vivir una vida en santidad. Amén. Porque no solo se trata de saber, sino como decía aquí en la última, vivir en la palabra de Dios. Y cuando nosotros vivimos en la palabra de Dios, realmente somos justos y vivimos en paz. En paz no solo con los demás, sino que con nosotros mismos, ante Dios. Si nuestra relación horizontal es buena, la vertical va a ser buena con el Señor. Sí. Vamos a ver el siguiente párrafo. Todo esto no tiene que ver con criterios u opiniones humanas. Más bien, tiene un fundamento en la palabra de Dios. Lo podemos constatar en la segunda parte del texto base que dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cada frase que se mencionó anteriormente está en la Escritura. Y por lo tanto, yo creo que si pasamos, como decía el pastor, explicando cada detalle de lo anterior, no nos alcanzaría este tiempo. Mas sin embargo, cada uno evaluémonos cómo estamos y vivamos, disfrutemos de vivir esa vida en santidad. Realmente es de disfrutarlo. Sí. ¿Cuántas cosas podemos ahorrarnos? Por ejemplo, de tener problemas o evitar. Sucede el caso, tocando un tema que se da a diario vivir hoy con la economía. Llegan y nos ofrecen un aparato bien barato, pero no tiene factura. Entonces, inmediatamente, si somos sabios, dicen, bueno, esto no vale eso. Pero vengo yo, como está barato y hay que aprovechar la oportunidad, lo compro. Y de repente puede ser robado. De repente yo voy con mi aparato que compré y tranquilo, de repente ya denunciaron que ha sido robado y viene la policía, me captura con el aparato. Pero yo no me lo robé, si cierto no lo robé, pero como tú lo llevas. Contribuí por no. Entonces, notamos lo que no me ahorré en comprarlo, me va a tocar pagar, y la burla y todo lo que voy a padecer por verme querido ahorrar. Entonces no soy justo y estoy viviendo una vida fuera de santidad. Por lo tanto, seamos sabios para vivir, amemos a nuestros hijos, y si lo amamos, corrijámoslo, ¿verdad? Algo que enfoco, que es muy importante, con lo que decía nuestro pastor, y mencionaba una parte aquí, tratar bien a nuestros hijos. Hay muchas veces pastores que están predicando, pero los hijos ya no están en el reino, ya no están en la iglesia. Son ajenos. Son ajenos ya, incluso ni llegan al templo donde el papá está predicando. Amén. Me encontré con un muchacho en una agencia, lo saludé y le pregunté, ¿tú dónde eres? Y me dijo, yo soy el hijo del pastor fulano. Mucho gusto, le dije, ¿y cómo estás en la iglesia? ¿Tienes algún cargo? No, me dijo, yo no soy nada, me dijo. ¿Pero tu papá sigue predicando? Sí, me dijo. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo este pastor predica y ni el hijo cree? Pero quiere que crea la congregación. La congregación. Ahora, si le preguntamos a este pastor, el pastor, ¿qué pasó? Mire, él ya está grande, ya sabe lo bueno y que mire cómo sale. Pero ese versículo no lo encuentra en la Escritura. Ese podemos decir, si yo me lo inventé, decir Rudy 1:1. Eso es mi forma de pensar. Sí, claro. Entonces, qué importante veamos esto. La santidad es, veamos a nuestra familia. Amén. Eso es ser justicia. Amén. Amén. La santidad no solamente se trata de mí, se trata de mí y de los míos. ¿Por qué? Porque como padre soy responsable
Soy responsable de mí, soy responsable de mi esposa, soy responsable de mis hijos. No porque veo que mis hijos no están haciendo la voluntad de Dios, yo voy a salir de mi responsabilidad, es decir, son ellos, yo estoy viviendo como se debe vivir. No, ¿por qué? Porque el Padre me ha dado esos hijos para que yo los críe de acuerdo a la palabra del Señor. Aún como la palabra es de confrontante, cuando nos enseña, ¿verdad?, como este siervo al cual el Señor le dice, tú veías que tus hijos estaban practicando lo malo, pero nunca hiciste nada por estorbarlos. Era un siervo de Dios, hablemos de un pastor, de un evangelista, de un profeta, etcétera. Pero no nos vayamos únicamente allá. Todos los que somos padres de familia tenemos la misma demanda. Y el Señor nos puede decir, tú veías que tus hijos iban por mal camino, ¿por qué nunca los estorbaste? ¿Por qué nunca los corregiste? ¿Por qué nunca los ubicaste en la verdadera santidad? Solo veías, pero nunca corregiste. Tal vez esperando a que lo hiciera alguien más. Tal vez esperando a que fuera el mismo Espíritu que lo hiciera, cuando era tu responsabilidad como padre, porque a ti el Señor te los había entregado. Si nosotros hablamos de la santidad, estamos hablando de un tema súper extenso, ¿verdad? Que tiene que ver no solo con mis privilegios, sino que tiene que ver con mis responsabilidades. Mi responsabilidad como padre, mi responsabilidad como esposo, mi responsabilidad como hijo, mi responsabilidad como amigo, como empleado o como empleador. Debo expresar santidad absolutamente en todo. Por eso me encanta lo que dice la palabra de Job. ¿Por qué nuestro Padre le dice a Job dice de Job que era un hombre perfecto? ¿Sabe por qué? Porque Job no solamente se ocupaba de sí mismo. Aquí lo dice en uno de los que leí, conducir a otros por el camino correcto con tu ejemplo. Job no solamente se preocupaba por él, Job se preocupaba por sus hijos y decía, por si alguno de mis hijos hubiere pecado. Entonces venía Job y también se ocupaba de la educación, de la corrección, de encaminar y de ver que el Señor estuviera viendo con agrado a su familia. Entonces, qué glorioso es entender esto. Así que a partir de hoy vamos a dejar la idea de que solo se trata de lo externo. Claro, incluye lo externo, pero ahora el Señor nos lleva a algo total, a algo completamente completo. Uno de los anhelos más grandes que debemos tener es conocer a Dios tal y como Él es. Sin embargo, la Escritura dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo encontramos en Hebreos 12:14. El entendimiento que una persona tenga acerca de Dios determina más que cualquier cosa qué clase de vida vivirá esa persona. Entonces eso es lo que debemos anhelar cada día, ¿verdad? Conocer a Dios tal y como Él es. Porque si no lo conocemos, no, como dice el versículo, ¿verdad? Sin seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Esperando, pero si nosotros no lo conocemos a Él, pero si nosotros lo conocemos a Él, ¿verdad? Entonces lo podemos ver tal y como Él es. Lo vamos a poder expresar. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque dice el entendimiento que nosotros tengamos. El entendimiento que tengamos es lo que va a determinar nuestro estilo de vida, lo que nosotros somos como personas. No nos basemos en nuestros criterios personales, más bien vayamos al entendimiento de Dios, vayamos al conocimiento de Dios. Si yo voy al conocimiento de Dios, voy a hacer el uso correcto de la santidad. Pero si lo baso en mi entendimiento, según yo la santidad es esto y esto. Pero cuando voy a la verdad de Dios, cuando voy al conocimiento de Dios, me encuentro con muchas cosas más, con una riqueza infinita que llena mi vida de bendiciones, que abre puertas, que más, hermanos, que me otorga no solamente salud física, sino salud emocional, que asegura totalmente la salvación para mi vida. Sé que mucha gente está pensando día y noche solo en la salvación, salvación, salvación. Excelente que estés pensando día y noche en la salvación, pero la salvación está basada en lo que hoy estamos nosotros compartiendo a la luz de la palabra. ¿Quieres ser salvo? Debes tener una vida en santidad. Sin vida en santidad, nadie verá a Dios. Así que si se trata de ser salvos, porque vamos a estar con el Señor, pero nadie lo verá. A la luz de la palabra lo dice.
si no practicamos la santidad. Ahí sí que el Señor nos dice, bueno, se abren estas puertas si eres santo. Si no crees que se puede utilizar, la santidad siguen cerradas para ti. Pero si quieres ver al Señor, si quieres ver al Señor, si quieres ser salvo, se te abrirán, pero es la santidad. Amén. Es aquí, ¿verdad?, donde vamos a practicar la santidad, y no es en aquel día, como dicen muchas personas. Iremos allá si practicamos aquí la santidad. Amén. Gloria al Señor. Este versículo dice, traten de vivir en paz con todos, no solo con los que me cae bien y solo con mi familia, con todos, y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, hay una consecuencia. Amén. Ahí, jamás lo verán cara a cara. No sé si hemos encontrado hermanos que como agradan la forma de hablar, la forma Amén. De expresarse. Uno trata de imitarlos. Hoy en día podemos ver artistas que todo el mundo los quiere imitar, pero están revelando un tipo de moda, un tipo de cultura. Son tan influyentes que vemos las modas de peinado, las formas de vestir, todas raras, pero porque ven a alguien que lo admira. ¿Por qué no imitamos a nuestro Padre Celestial? ¿Por qué no imitamos a Cristo? Es perfecto. Para poderlo ver cara a cara, ¿verdad? Entonces, cuando yo encuentro a un hermano que vive en santidad, puedo ver a Cristo. Y dicen, es que no puedo ver a Dios, pero lo puedo ver en mi hermano, revelado en mi hermano. Amén. Entonces, y si todos somos iguales, vamos a ver a Dios en medio de nosotros. Vivir una vida así es hermosa. Y eso es lo que el Señor nos revela a través de esta enseñanza, la Amén. Santidad. Así es, así que recuerda eso, el conocimiento de Dios es importantísimo. De lo contrario, no creeremos que se puede ser santo, y segundo, no la podremos alcanzar. Así que te invito a ti a que veas en el mandato del Señor: sed también vosotros santos. No es una sugerencia, es un mandato, pero no lo apliquemos religiosamente. Más bien seamos guiados por el Espíritu del Señor para que sea la expresión total de lo que el Señor Jesucristo es. Que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo discipulado.